buenas tardes. Mi nombre es Ana Rosa Bogelli de Benedetto y estoy por compartir un poco con ustedes desde mi trabajo en la JUM, aprendizajes con errores y aciertos. El tema salud, ambiente y diálogo de saberes. Y ese espacio voy a compartir con el doctor Juan Carlos Zelay. Bueno, desde tiempos de mi escuela secundaria ya tenía el sueño y muy claro. Quería ir como misionero dentro de la Iglesia Evangélica Metodista Suiza. Yo viví y crecí en un pequeño pueblo bernés en el Emmental. Y mi deseo se fundaba en la certeza de un llamado, en un paso, en la fe en Jesucristo, y de ese paso nunca me arrepentí. Y quería ser enfermera, y quería ir a la India o a América Latina. Empezaron las primeras conversaciones con autoridades de la Iglesia Metodista Suiza y recibí un eco positivo, pero me pidieron que haga alguna especialización en enfermería o cursos de enfermera obstétrica. Me decidí capacitarme como técnica en anestesia. ¿Y qué pasó en ese intervalo? Me llegó pronto la comunicación desde la Argentina que pidieron otra enfermera, y la pregunta era si yo estaba dispuesta a ir allá y que no. Bueno, eso significaba ver de qué manera adquirí los primeros vocablos en castellano. Y así llegué en el año 79, en junio, un día frío, lluvioso, a Buenos Aires. El choque cultural era grande. Yo venía de un lugar semirural, un pueblo de 8.000 habitantes. Y en mi infancia, por ejemplo, uno de mis abuelas cocinaba toda su vida con la cocina a leña, también la calefacción era a leña, y en mis primeros años, me acuerdo, no había ni baño instalado en su casita, sino un excusado en camino al sótano. En la Argentina me encontraba con un gobierno militar, manifestaciones, toque de queda, todos conceptos que yo en mi vida no había conocido. Y en Buenos Aires, durante 3 meses viví en esta inmensa city, di mis primeros pasos en la Argentina. A Aquiles Tesari, los pastores Monti, el obispo Gattinoni, Patricia Richardson, también gente de ICEDET, la enfermera que pudo acompañar a la Salita en el barrio de Retiro, hoy será la Villa 31, el Instituto Lowe en Mercedes con los Allenbach, Domingo Ferrari, Fletcher Anderson, para nombrar solo algunas personas. Y luego, en el mes de septiembre, llegué a Castelli, después de un viaje con muchas aventuras. Salí desde Ezeiza en avión en vez del Aeroparque, desde Corrientes cruzar al río Paraná en balsa, seguir a las 5 horas en colectivo y desde Sanz Peña en tren. En Tres Isletas hubo una prolongada parada porque a una novia quinceañera le habían robado su valija con todas sus pertenencias. Así llegamos, acompañada de Patricia Richardson, casi a medianoche a Castelli.
Al bajar del tren, gringos me ofrecieron ir a cosechar el algodón. Y luego las chicas de la misión me retaron por llegar tan tarde que ellas ya cenaron y solo quedó una pequeña porción de tarta de manzana. Hace más de 50 años, en la localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco, se fundó la Misión Evangélica Cristiana Unida, MECU. El enfoque misional de las iglesias evangélicas participantes era dar un testimonio de unidad de las mismas, según Juan 17:21. Testimonio en el servicio comunitario de salud, educación con las comunidades aborígenes. El matrimonio Humberto Enrique Chiquetti y Virginia Boone, junto a diversos colaboradores, estaban al frente de esta obra. En primer lugar, visitaban las diferentes comunidades en un radio de hasta 100 kilómetros alrededor de Castelli, como Pampa Argentina, Miraflores, Olla Quebrada, para solo nombrar algunas. Lo que enseguida se observó como un problema grave de la salud de los hermanos indígenas era la tuberculosis que padecían muchos miembros de sus comunidades. En Castelli se instalaron consultorios, viviendas, oficinas y dependencias en el predio donado por el municipio. Y pronto también el albergue del Monte Alto, dado que el hospital local, ahí hubo un fuerte rechazo a la internación de personas con y más a pacientes con tuberculosis. El tratamiento de la TB se realizaba diariamente los primeros 2 meses con internación en el albergue. Techo y lecho era el lema del trabajo allí. Después el tratamiento era ambulatorio 2 veces por semana, hasta cumplir 1 año y medio del mismo. Fue en la misión que se introdujo este paradigma sanitario, acá en el Chaco, en la Argentina inclusive, dejando de lado la internación más prolongada y el aislamiento familiar que generaba muchas dificultades. Y las acciones en la obra médica era, en un primer tiempo, atención primaria de la salud. Y era sobre todo demanda espontánea. Después vacunación, según el esquema oficial, control de embarazadas del niño sano, del recién nacido también, de tuberculosis, la detección, tratamiento y seguimiento de la misma. Y les cuento que en el año 73 prácticamente había un paciente nuevo cada día. Tanto había que estaban enfermos. Y después también el laboratorio clínico con algunas prácticas esenciales como medir la hemoglobina, hemotocrito y después sobre todo también análisis de esputo para ver si tenían el bacilo ácido alcohol resistente que causaba la tuberculosis. El chico que realizaba eso era también un aborigen entrenado por las enfermeras de MECU. Y en los meses de invierno se visitaban las comunidades indígenas en los diferentes parajes
y sobre todo ahí se vacunaban niños y embarazadas. Cuando llegué, el equipo de trabajo éramos tanto indígenas como 3 o 4 enfermeras, ellas todas traídas desde afuera. Para realizar las tareas en general nos turnábamos, aunque en el consultorio había meses de cosecha del algodón, tanta demanda que todas nos dedicábamos en atender a las personas com y wichí. Y en el mismo MECU también había atención de una parte quirúrgica. Se operaban pacientes privados para poder solventar en parte los gastos de MECU. Y además una tarea específica mía era realizar anestesias generales, tanto en MECU y también acompañar al doctor Chiquetti al hospital público, a donde él era el único cirujano y cirujano del alma. Visitar iglesias junto al doctor en el primer tiempo también era algo habitual. Los domingos en el barrio Nocashi, la Iglesia Evangélica Unida, visitarla como hermana en la fe y siempre fuimos invitadas a compartir una palabra o un saludo. La fe de las hermanas y hermanos com wichí era como palpable. Por ejemplo, ante una inyección realizaban en su idioma, rezaban pidiendo la ayuda y bendición de Dios. Y en los primeros meses, en el consultorio, después de saludarnos, escuché muchas veces la pregunta: ¿eres cristiana o eres creyente? ¿Qué significaba esa pregunta? ¿Qué vivencias de parte tenían ellos y ellas para hacer esta distinción? Y observando sus viviendas, ranchos, campamentos, la hamaca para el bebé muchas veces movido suavemente por medio de un violín con el pie de la abuela mientras que hilaba, yo me sentía como en un paisaje de la Biblia, como viendo a María envolviendo a Jesús en un pañal. Algo que también era muy presente en sus vidas era su propia medicina aborigen, los Pionak, los Nogotolek No, que son el médico aborigen, chamán o las parteras tradicionales. En el año 1976 llega el doctor Julio Monsalvo, pediatra, a Castelli. A poco tiempo de su llegada había una epidemia de sarampión. En Castelli no disponíamos de la vacuna contra esta enfermedad. Era terrible, devastador. Familias com venían de lejos en busca de ayuda. Aunque trabajábamos casi día y noche, había familias que perdieron 2 y 3 niños en un lapso de pocos días. Luego, el equipo de salud ya más amplio, con Julio Monsalvo, dio una nueva organización al trabajo en la obra médica, como se llamaba esta parte de servicio dentro de MECU. Las tareas anteriores a ellos se sumaron salidas planificadas a las comunidades, formación de agentes sanitarios y también medicina natural. Se hacían preparados a bases de plantas. Y mi nueva tarea era
control de embarazo y de la salud de las mujeres. Mucho era learning by doing, aprendiendo al hacer. Entre el contacto con los komi-bichi, la gente en el trabajo diario, entre necesidades de ellas y ellos, sentidos manifestados o emergentes, entre oportunidades de capacitación del equipo y personales, se abrió un enorme campo de trabajo y por mi parte en gran mayoría dedicada a las mujeres. Una profesional de salud pública, además de compartir muchos conocimientos con control de embarazo, etc., me enseñó a hacer toma de Papa Nicolau. Porque ella me dijo, mira, de las mujeres toba hay muchas con cáncer de útero, con infecciones, etc. Atenderlas vos, si no, ¿quién lo va a hacer? Y sí, el Hospital de Castelli en este momento contaba con muy pocos médicos, no tenían ni trabajadora social u obstétrica. Bueno, era una manera para ver qué pasaba entre las mujeres komi-bichi y la tasa de incidencia era 10 veces más alta para cáncer ginecológico que en la población general. En el año 1978 hubo las primeras reuniones, encuentros con las Novotolek-Lo o parteras tradicionales. Era escucharlas, intercambiar saberes, conversar sobre parto seguro, dinámicas y representaciones. Momentos muy significativos. Medicina tradicional, saberes empíricas versus medicina moderna. Un ejemplo quiero darles. Los bebés después de un parto atendido por las parteras KOM llegaban al consultorio de la obra médica y observamos que siempre tenían el cordón umbilical muy largo. Las explicaciones eran, los medimos el largo, se van a la altura de la rodillita, lo cortamos. Así el bebé no se pondrá a risco. Eran experiencias de siglos y siglos. Y la verdad es que con un cordón largo, en un caso de infestación con la bacteria de tétano, la toxina que la bacteria produce se difunde lenta en el tejido del cordón umbilical. Pero antes que llega esa toxina al cuerpito del bebé, el cordón ya se cae. También conversaron sobre alimentación de las personas. Y me acuerdo cómo la abuela Teresa reflexionaba. Ahora que hay tan linda comida, la harina tan blanca y el azúcar muy dulce, y la gente se enferma mucho más que antes cuando tenían el alimento del monte. No sé por qué pasa eso. Y un episodio que causó muchas risas. Había confeccionado un hermoso cartel para explicar a las parteras sobre los órganos sexuales internos que tenemos nosotras las mujeres. Dele explicaciones sobre las trompas de Falopia, los ovarios y los óvulos o huevitos. En ese momento una señora habla algo en idioma KOM y se mataban de la risa. No paraban de reírse.
preguntando a la intérprete, ¿qué dijo la señora? Me traducen que ella dijo, ahora que yo sé que nosotras también tenemos huevos, me lo explico, porque nosotras también nos divertimos mucho. Y después vino el VIH, el SIDA. Desde Suiza traje mucho material audiovisual y lo tradujeron y éramos en esta zona los primeros en dar charlas, talleres, etcétera, sobre este tema. Y ahora me atrevo a mirar unos pocos conceptos que encontré en este caminar entre diversas culturas. ¿Quién es el Piojonac? Citamos a Dr. Orlando Sánchez, escritor y profesor, ahora a pocas semanas de su partida. Desde tiempo inmemorial, la profesión del médico propio de la comunidad se la concibe como un llamado que lleva a poner en práctica las dotes naturales desarrolladas instintivamente y asistidas por una fuerza espiritual. Estos miembros del pueblo son los custodios de las tradiciones. El saber de estos médicos no es adquirido por estudios intelectuales, sino desarrollados instintivamente a partir de las dotes personales, de observación y la paciencia. El Piojonac no se limita a curar, sino que la sanación es parte de su papel de mediador y restablecedor del equilibrio entre el mundo de los hombres y el mundo sobrenatural. Y después, enfermedad en la cultura toba y el chamanismo. Los chamanes tobas pertenecían a tres clases diferentes. El primero era el Piojonac, o sea, el médico que había aprendido a sanar. Luego el Natanjak era el sanador, que en castellano lleva el nombre de curandero. Es la persona que ha investido de poderes sanadores. Más potente, sin embargo, era el Napinchahai, quien tenía el poder de los espíritus. Esta clase de chamán podía sanar o dañar. En su artículo, los autores, que son entre Buchwalter y otros, esos hablan también de enfermedad de origen no chamánico. Había enfermedades o pérdida de poderes causadas por la invasión de fuerzas que lanzaban los chamanes, pero había dos tipos más de enfermedades. La enfermedad de pérdida de poder debido a la violación de tabúes menstruales y la enfermedad que aparece sola o al menos que no es causada por ningún agente conocido. Y en la comunidad se le tenía gran temor a la mujer durante su ciclo menstrual. Después hay otros conceptos como los de la OMS, la Organización Mundial de Salud. En Alma Ata, en el año 78, ellos definen a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano fundamental. Y
desarrollado por integrantes de un taller de salud integral en el año 2001 en Cochabamba, Bolivia. Entendemos por salud integral la búsqueda y el alcance de salud corporal, mental y espiritual integrados y desarrollándose en un medio ambiente sano, donde todas las personas en su diversidad de saberes, dones, edades, etc., trabajan por la construcción de espacios que generen vida, comprometidos y protagonistas de su comunidad. Y en este caminar llegó una invitación para participar en un encuentro sobre salud de las comunidades en Carlos Paz, Córdoba, organizado por la Asociación Argentina de Protección Familiar, y allí teníamos el privilegio, entre otras personas, encontrarnos con el doctor Juan Carlos Zelay, y él ahora va a seguir con la exposición. Bueno, para terminar, escuchemos una voz de mujer desde las comunidades indígenas del Gran Chaco. Las mujeres queremos decirles que tenemos derecho a la salud. Queremos denunciar la falta de atención a la salud de los pueblos indígenas. Necesitamos que los gobiernos busquen la forma de que la ayuda nacional llegue a nuestras comunidades y que la medicina nueva se complemente con la medicina natural para cuidar y mejorar nuestras vidas. Y quiero terminar mi charla con esta foto tomada por Janet Stahl, enfermera misionera de Estados Unidos, probablemente en el año 1972, que resume en parte lo que he tratado de compartir con ustedes. Es en el barrio Nocashi de Juan José Castelli, después de un culto en la Iglesia Evangélica Unida, y vemos una vecina del barrio, Talvina. Ella está hilando. Poco tiempo después, ella fallece por cáncer de cuello uterino. Dejó varias hijas e hijos su marido. Años después, en las semanas que los Kanak visitaron al pueblo Com de la Acción Apostólica Común, miramos fotos en mi tablet. Esta era la foto. Y escucho una voz detrás de mí que dice: ah, es por primera vez en mi vida que veo una foto de mi mamá. Y bueno, con eso quiero terminar mi charla y les agradezco mucho su atención.